brasileña, con semejanza de estructura, de estilo, de caracterización o como quiera decirse. Existen personas que escriben en la misma lengua, en portugués, y eso es todo. Yo no tengo nada que ver con Guimarães Rosa. Estoy escribiendo sobre personas amontonadas en la ciudad, mientras los tecnócratas les preparan la alambrada de púas. El contraste entre estas dos citas de alguien que rememora la literatura nacional, criticándola, mencionando que está en crisis, y de alguien que encara la literatura latinoamericana como algo francamente inexistente. Esta mesa va a reflexionar sobre esta situación desde las perspectivas del cuento boliviano. Yo esperaría que estas perspectivas, a partir del cuento boliviano, sean lo suficientemente, quizás eso es mucho decir, sean anecdóticamente explicativas de cuál es la situación en la que anda la literatura o las narraciones en América Latina, porque los cuentos bolivianos son muy semejantes a las narraciones en otros países latinoamericanos. Vamos a comenzar a partir de varias hipótesis o de herramientas de lectura que van a comenzar desde un extremo en el que se comenta todavía la tradición o el trauma nacional, y van a concluir en un otro extremo en el que se exponga las insuficiencias radicales o las omisiones radicales de nuestra cuentística, de nuestras narraciones y por ende de nuestra literatura. Doy paso entonces, sin más, a la primera exposición. ¿Podrían poner el pequeño video de presentación para esta exposición? La exposición se llama Dos siglos de tradición, buscando una identidad. Gracias. Ahora podemos ir con la primera diapositiva, por favor. Dos siglos de tradición buscando una identidad. Y la diapositiva 2, por favor. El americano feo 2. Un cuento sobre un jefe que asesina a su empleada confundiéndola con una gallina. El otro cuento, la composición del azar. Un anciano que rememora pasajes de su vida. Otro cuento, la feria 16 de julio. Historias paralelas que suceden independientemente en dicha feria. Estos cuentos pertenecen a la literatura boliviana contemporánea, una literatura que, según Pablo Vigetti, tiene como características la búsqueda de posicionarse en una sociedad postmoderna, el cambio de perspectiva del lugar de enunciación y del enunciado y el cambio de paradigma donde el objeto de la narración de ser colectivo pasa a lo individual. Sin embargo, existe una figura propia de la literatura del siglo XX, la figura del marginal, aunque presentada con diferentes características en los personajes de estos cuentos ya mencionados. Se distinguen entonces guiños que nos remiten a las voces del pasado. A su vez, es posible reconocer fisuras y posiciones de enunciación de resistencia y o transformación de la literatura del siglo XX. Por tanto, se podría decir que el realismo social de la literatura del siglo XX continúa en la literatura contemporánea a partir de otras perspectivas. Pero para eso vamos a ver qué es
prioridad al registro real y veraz de los hechos. Debe poder reflejar de forma objetiva el status quo. Entonces, lo descrito por el autor son hechos que existen y que las retrata objetivamente, según Abadano. Como corriente, el realismo social tiene su origen en Europa durante el siglo XIX como oposición al romanticismo. Y para Auerbach, si bien pudo existir formas estructurales similares previo a la aparición del realismo, nadie se atrevió a expresar la oscuridad de la sociedad. Para el autor, la escritura realista es un gran avance en la mentalidad de la sociedad porque orilla al lector a enfrentarse a la realidad. Por su parte, George Lucas señala que la literatura del realismo social es un reflejo del mundo real, una realidad objetiva. Como la ciencia describe objetivamente los hechos, la literatura haría lo mismo con el uso de herramientas literarias para incitar a la reflexión. El realismo social en la literatura boliviana del siglo XX. La literatura boliviana, según Pablo Grigetti, ha sido homogénea en la primera mitad del siglo XX, donde las letras bolivianas tomaron cuerpo. Se preocupa por definir a un sujeto nacional, y fueron dos obras que se preocuparon por este tema: Raza de bronce de Alcides Arguedas y el ensayo Creación de la Pedagogía Nacional de Franz Tamayo. Esta preocupación resalta de manera más directa y menos simbólica la angustia de la identidad nacional. El autor nombra a la crítica argentina Magdalena González, quien indica que la particularidad de Bolivia era su población indígena y el enclaustramiento derivado de la Guerra del Pacífico. El siguiente diapositiva, por favor. La exclusión de indígenas de la vida nacional, la grieta entre campo y ciudad y la demografía accidentada del territorio boliviano van a influir en la sensación de tener una identidad nacional que se tiene que inventar. Este tema, según Grigetti, será la problemática principal que se convertirá en el topo más recurrente de la literatura nacional. Siguiente, por favor, diapositiva. Por otro lado, la literatura del siglo XXI trabajaría los temas del siglo anterior desde otros puntos y perspectivas dentro de la posmodernidad. Grigetti señala que uno de los temas en la búsqueda de un lugar dentro de la sociedad, por consiguiente se mantendría el sujeto marginal. Otro punto sería el cambio de paradigma. En la literatura posmoderna se continúa con el cambio de lo colectivo a lo individual. Ahora vamos a acercarnos a los cuentos que hemos analizado. Por favor, siguiente diapositiva. Cuentos del siglo XX, por la capa y no por la vaca. Este cuento diluye la mirada del indígena a partir de lo bipolar, el buen indígena y el mal indígena, constituido por la mirada del otro, a través de la ley que entiende al indígena como culpable. El velo de la policía atraviesa los deseos de pertenencia a un lugar regido por los más pudientes. La marginalidad es descubierta ante este deseo y la desigualdad se hace latente en el espacio de la fe, que no logra acoger estos deseos. El otro cuento, Venganza al Mar, es un desplazamiento violento que se organiza a través del amor y la muerte. La violencia le permite al indígena establecerse ante las leyes de esa nación que no lo integran. Los cuentos del siglo XXI. El americano feroz. Podemos ver automarginalidad en el espacio urbano. Kula es el jefe de Ana. Ella está en una situación de marginalidad, al igual que el americano feo, pero él tiene más posibilidades de ser el jefe. Kula no la ve como una persona, como a su igual, sino como a una bestia. Sin embargo, Kula, a través de la mirada de ella, se está viendo a sí mismo. El otro cuento, la composición de la sangre. Ahí está la memoria como un lugar de negociación. El anciano mira el siglo XX a través de las sensaciones por medio de los aromas. Les recuerda cómo era la comida, la tallacha, les rememora un espacio perdido, su niñez. Es un guiño a la constitución del urbano en la ciudad de La Paz de los 70 y 80. Y se sigue con la idea del mal y el sentimiento de frustración nacional. Sin embargo, la idea de la pérdida del mal crea una identidad nacional. Somos perdedores, no tenemos mal. Ese sentimiento nos reúne y nos arruina. La feria 16 de julio. Espacio colectivo en la cocina
Es un espacio urbano conquistado por el indígena, es la construcción de ese tercer espacio de pertenencia a una identidad nacional. El alto es el espacio que ellos mismos han construido diferente al centro. No es un lugar de encuentro, sino de lucha y confrontación. No equivale a que haya vencedores o vencidos, sino es la lucha por crear un espacio. Ese tercer espacio es ser parte de un país. El indígena continúa en la situación de marginalidad, doble marginalidad, porque el alteño tampoco ya es aceptable en el campo. Ahora vamos. ¿Por qué los siglos y otras perspectivas? Siguiente diapositiva, por favor. A partir de este acercamiento, se puede apreciar que los cuentos del siglo XXI continúan la tradición de observar al mundo desde un punto original, un punto en búsqueda de una identidad nacional. Esta marginalidad puede ser entendida desde las estructuras sociales, desde la desigualdad, que es notoria en la literatura del siglo XX. Por otro lado, lo marginal no necesariamente se trataría de un grupo definido, porque no es una condición inalterable. Asimismo, lo marginal y la búsqueda de identidad se daría desde diferentes lugares y perspectivas como entornos familiares, la amistad, el trabajo. Esta nueva marginalidad es más recurrente en la literatura del siglo XXI. La búsqueda de identidad también continúa en otras artes como el cine. Hemos visto la presentación, ¿no? Películas como El viejo calavera de Kiro Russo, El olor de tu ausencia de Eli Vázquez y otros mantienen lo marginal y la búsqueda de una identidad en su narrativa. Y estas están continuando la temática anteriormente propuestas en películas como La nación clandestina de Jorge Sanguínez Uchuquiano y de Antonio de Villa. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para concluir y responder a la pregunta ¿por qué las narraciones 21 continúan la narrativa de las narraciones 20? La respuesta sería de la siguiente manera. Primero, en el mundo de las artes bolivianas predomina la narrativa de la identidad y esta narrativa es síntoma de que no se ha definido una identidad nacional. Esta falta es arrastrada hasta el siglo XXI y se suman nuevas problemáticas de identidad como ser la diversidad sexual, posiciones políticas y económicas que resultan igualmente en una marginalidad. Segundo, el realismo social sigue presente en la literatura y en las artes porque hay una demanda de la sociedad, una demanda que la política no puede satisfacer. La política plantea que en el siglo XXI hay visiones ancladas en la necesidad de una nación diversa, plurinacional, híbridamente nacional. Y tercero, por lo tanto, hay una disputa por el carácter de nación. La vida colectiva demanda y exige una orientación y lo que han hecho las artes y la literatura es responder a esta demanda. Si bien hay tres propuestas del mundo, estas no conmueven, no seducen y no son compartidas por la subjetividad del originario del país. Por consecuencia, al no haber una identidad nacional definida, la literatura del siglo XX continúa en la literatura contemporánea. Gracias. Siguiente equipo, por favor. Hola. Bien, buenas tardes. Nuestro trabajo titula El colectivo rural frente al individuo urbano. Existen acontecimientos históricos y políticos que evidentemente repercuten en el desarrollo y representación de la narrativa boliviana en busca de una identidad nacional. En el siglo XXI convergen diferentes influencias, las tecnológicas, culturales, artísticas, etc., que marcan el rumbo de un mundo globalizado. A nivel nacional, el gobierno de Evo Morales dio un cambio que repercutió en el ámbito político, social y cultural. En la literatura nacional esto se manifestaría en la representación de las perspectivas de todos los sujetos
incluso de los que hasta entonces eran subalternos. Sobre todo, con el afán de los y las escritoras en abandonar la búsqueda de representar el nacionalismo en la literatura para, más bien, dirigirse a explorar otros lugares de enunciación. Con la idea de contrastar los cuentos de finales del siglo XX y principios del XXI, elegidos de la antología del cuento boliviano de Manuel Vargas de Bericha, se podría destacar la noción de lo plural y el sujeto colectivo, en contraposición a lo urbano y al sujeto individual. Sin embargo, la diferencia de siglos no se fundamenta en una división radical de aquellos que buscan la definición o constitución del sujeto nacional y aquellos que intentan alejarse por completo de este intento, llegando a desligarse de su contexto social y su origen y dirigiéndose hacia una narrativa individual y globalizada. En este caso, la diferencia radicaría en la manera en que los aspectos de lo rural, colectivo y urbano individual son tratados en ambos siglos y en su enfoque, lo cual surgiría de su contexto y la vivencia del escritor. Para determinar tal distinción se utilizará una selección de 4 cuentos de finales del siglo XX y otros 4 de principios del XXI. El siglo XX presenta en su mayoría el espacio rural debido a su frecuente desarrollo de personajes campesinos, tal como se puede ver en Teodoro de Padilla, donde los personajes viven tan alejados de la ciudad que en ningún momento ven la ayuda médica como una opción. En cambio, se enfocan en seguir costumbres y creencias que no dan resultados. En este cuento destacan el uso de un lenguaje oral que da voz al personaje campesino y la visión de un sujeto colectivo que representaría un conjunto de creencias que pertenecen al mismo tiempo a ámbitos tradicionalmente indígenas y cristianos. De igual manera, Pañiqui de Carvalho se desarrolla en el ámbito rural. Sin embargo, a diferencia del cuento anterior, el sujeto colectivo no estaría presente en el personaje personal, sino en la multitud que lo violenta injustamente, apareciendo este colectivo como aquel que excluye y margina al huérfano, el opa del pueblo, el Pañiqui, hijo de la loca. En ambos casos, con narrativas establecidas en lo rural que representa a personajes distintamente pertenecientes a este espacio. En contraste, la narrativa del siglo XXI en su mayoría se apropia del urbano o devela a lo rural de manera diferente a como se lo podría encontrar en el siglo pasado. Esta predominancia urbana apuntaría a una búsqueda de la globalización y posiblemente a una constitución del sujeto nacional que sería posible únicamente en un entorno citadino. Sería el urbano donde el hombre pierde o gana identidad, la individualidad. En cuentos como La composición de la sal de Marcela Butón encontramos la presencia del urbano. Salió del colegio contrariado, enfurecido consigo mismo, por trochas y antorreales para esquivar hacia la fila de autos que, igual a serpentinas, se desligaban en el centro de la entorpecida ciudad. Así como también en Dochera, de Pasoldán, donde el espacio urbano ni siquiera es posible identificar como perteneciente a nuestro país, tornándose en un espacio indefinido y por tanto global. Esta misma urbanidad se encuentra en la ola de Liliana Colanzi, con la Universidad de Ítaca, el viaje en avión hasta Santa Cruz, aunque en cierto momento se fragmentaría para contrastarse con la experiencia rural de la Cholita Rosa Damián. En cuanto a la distinción entre el sujeto colectivo y el individual, podrían mencionarse los cuentos del Paraje del Tío, de René Popper, y Crónica de la Guerra del Pacífico, de Araúz, categorizados como finales del siglo XX. En el primero se presentaría el sujeto colectivo como el minero, donde se narra su victoria contra los aprovechadores gracias a la protección y ayuda del tío, lo cual convertiría al minero en la persona digna e indicada para explotar aquella mina maldita debido a su tradición familiar, pobreza y trabajo. En Crónica de la Guerra del Pacífico resalta no la representación típica de un sujeto colectivo, sino de una colectividad que carece de individualidad y profundidad. Los personajes no son desarrollados más que por ciertas afirmaciones cómicas del personaje donde lo inmoral se convierte en normal y es la raíz de los problemas con Pacífico. El título mismo hace referencia a un aspecto históricamente importante para caer en lo absurdo y cotidiano, por lo que, si bien se aleja de la categorización de una narrativa del sujeto nacional y de lo grotesco, no cae tampoco en lo individual,
sino en un colectivo urbano que no logra ser definido. Por otro lado, en los cuentos del siglo XXI, como La Ola de Colanzi y Yuku de Rivero, si bien hay la presencia de lo regional, no llega a convertirse en regionalismo. En el primero, lo regional se presenta desde un sentido bastante íntimo, como un recuerdo de infancia y un regreso al hogar. En el segundo, a partir de la niña indígena y el lugar de desarrollo del cuento. En ambos casos, la aproximación de lo regional y lo nacional es distinta. Los dos carecen de un intento de representación de un todo o de la realidad social boliviana, ni siquiera en lo absurdo y cotidiano, como el caso de Crónica. El cuento de Colanzi es íntimo y parecería ser la narración del sujeto individual por excelencia, donde la crisis es más interna que externa y sus preocupaciones están lejos de la de una identidad nacional y cercanas a la identidad misma. Cito: "Esta soy yo", me dije, todavía de este lado de las cosas, afinando los sentidos, invadida por la sensación inminente de algo que ya había vivido muchas veces. Fin de cita. En Yuku, el personaje tiene características ciertamente marginales, pero, sin duda, alejadas de mostrar algún tipo de condición de la realidad boliviana. El personaje es violentado no por marginal, sino por su crimen, el cual es relatado con mucho amor, cuidado y cierta perversión, dejando visible una situación alejada de un tipo de violencia al subalterno, la niña indígena, sino de una de atracción y deseo, un secreto íntimo de transformación. En ese sentido, en estos cuentos siglo XXI, la figura del indígena carece de una representación colectiva para tomar su individualidad, su propia representación, lejos de una denuncia de injusticia. Tras este análisis de los cuentos del siglo XX y XXI, se puede marcar de manera pertinente las diferencias que existen entre ambos, lo rural, colectivo, versus lo urbano, individuo. Todo esto dependiendo del autor y la perspectiva que éste intenta transmitir por medio de sus cuentos. Este cambio de narrativas y sus diferencias muestran el contraste entre estos dos siglos que, siendo tan cercanos y similares, tienen distintas situaciones políticas y culturales que definieron la literatura boliviana. Por lo tanto, la narrativa predominante actual es la narrativa urbana, apoyada en personajes donde la individualidad se reitera y se radicaliza. En este sentido, la narrativa boliviana deja de considerar a los personajes rurales colectivos, dado que estos ya no tendrían una relevancia sustantiva en el imaginario nacional, para apuntar a la construcción de un imaginario concentrado en lo urbano e individual. Gracias. Siguiente grupo, por favor. Hola. Buenas tardes. Bueno, nosotros proponemos una hipótesis. Primero presentamos nuestra lectura que titula El espectro de lo nacional en 3 cuentos bolivianos contemporáneos. Una relación ambigua, fantasmagórica e incompleta. La literatura boliviana, a lo largo de su historia, ha experimentado una serie de cambios más anecdóticos que sustanciales. Esto quiere decir que los cambios han sido más temáticos. Los tópicos de los que ha tratado buscaron representar la realidad de Bolivia. Nuestra literatura es entonces, sobre todo, de corte realista. Ahora bien, en cuanto a la representación, se puede decir que como todo intento de representación de la realidad no es exacta, porque no está intentando representar la realidad específicamente, sino un imaginario. Y en este caso, el del espectro, el que presentamos, el espectro de lo nacional. Es en este intento de representación que se ha propiciado una crisis identitaria,
puesto que el espectro nacional es opaco y no puede limitarse a una identidad concreta. Entonces, nuestra hipótesis es por esto que la narrativa contemporánea tiene como rasgo principal a la desestabilización de identidades, la cual se pone en escena a través del espectro nacional. En el corpus narrativo del antautorador Manuel Vargas Severich se muestran algunas características del fenómeno espectral: lo fragmentario, la imposibilidad de alcanzar una identidad concreta y la incompletitud. Pero, ¿cuáles son esos resultados de esos intentos de representar el espectro de lo nacional? ¿Qué hace este espectro? ¿Nos acecha? ¿Nos acompaña? 3 cuentos: El americano feo 2 de Erika Brusonic, Yuku de Giovanna Rivero y La ola de Liliana Colanzi, puestos en diálogo, nos permiten explorar algunas dinámicas que se dan entre literatura boliviana del siglo XXI y el espectro de lo nacional. Bueno, ¿qué entendemos por espectro? Nosotros entendemos por espectro y tomamos el concepto del filósofo Jacques Derrida, quien instaura el concepto como un fenómeno ontológico del pasado que irrumpe en la continuidad del presente, generando así un espacio de desestabilización. Según Derrida, este espectro goza de una presencia sin corporalidad, furtiva, opaca e inestable. Es en este sentido que el concepto de espectro nos sirve para reflexionar y explicar aquello que no puede ser expresado, pero que constituye nuestro presente. Bueno, ahora vamos a presentar el primer cuento y vamos a explicar algunos rasgos de este espectro. El barco fragmentario americano feo. El cuento, el americano feo, en las manos de Jamba de 2009, de la escritora Erika Brusonic, 1962. Se narra las desventuras de Kular, un americano que trabaja en una oficina en La Paz. El hombre durante el cuento es atormentado por una supuesta gallina, la que resulta una de sus empleadas, a la que termina matando con una guadaña en un impulso de rabia. El narrador va contando como este hombre de demás carácter se encuentra en su burbuja se siente cómodo como lo que es un americano. Ese sueño que a la vez es un tormento particular que no logra una sensación de su incompatibilidad con ese mundo soñado, pero a la vez no logra ser parte del mundo en el que le tocó vivir. Así, para completar más su vida casi inherente y como un fantasma, hay una presencia tormentosa que actúa como una resistencia a él, de su perspectiva. Esta ejemplar que se la describe como una radical a la cual no le importa lo que piense o crea, pero la hace sentir incómodo de todos modos.
dejado de cuidar, también contribuye a mostrar que el espectro se va configurando y lo tormenta. Además de contextualizar lo que ocurre con ese personaje, van hablando y confundiendo aún más espectaculares que llegan al punto de situación en una escala de locura que no les permite de ver la realidad como es y vuelve en un sujeto peligroso. Así se presenta una realidad en la que las identidades se enfrentan y terminan en una vez. Bueno, yo les voy a hablar sobre el carácter de incompletitud de la ola de Liliana Colas. El cuento trata sobre el regreso de la protagonista a su hogar de infancia, luego de 2 años. No obstante, el viaje de regreso transcurre en medio de una misteriosa ola de suicidios, una fuerza que acecha a los personajes y no puede ser distinguida. El tema del cuento es el viaje de retorno. Sin embargo, para nosotras, este viaje simboliza la búsqueda inconclusa de un ideal en un mundo moderno, totalmente caótico, al que ella misma cuestiona. Además, la protagonista, utilizando varios recursos narrativos, cuenta sobre su estadía extranjera en Cornell y su infancia en Bolivia, mostrando así la no pertenencia. Cito: había llegado la ola y yo, que había pasado los últimos años en un país a otro huyendo de ella, como si alguien pudiera esconderse de su abrazo helado. Asimismo, el carácter opaco de la espectralidad que acompaña a la protagonista se muestra en las sensaciones de agobio descritas por la narradora. Por otro lado, la construcción ficcional de la narración alude metatextualmente a la labor escritural. Finalmente, la figura de la ola cumple un papel casi fantasmal que habita en la visión opaca. Sí, la ola también vivía allí, en el límite del sueño, y tenía las caras de un caleidoscopio del horror. Bueno, la protagonista siente que estos traumas familiares irrumpen en su presente constantemente. Y bueno, es útil. Utiliza la presencia del espectro como recurso narrativo para narrar las sensaciones que no pueden ser percibidas, pero está consciente de su carácter incompleto. Como conclusión, nosotros creemos y afirmamos que la narrativa contemporánea se caracteriza por la desestabilización de identidades que no alcanzan a ser explicadas debido a su naturaleza fragmentaria y de incompletitud. Las relaciones que se generan con el espectro nacional en la narrativa del siglo XXI son ambiguas, como el cuento del americano feo o la ola de Liliana Colas. Son tensas y de una manera casi eróticas. La narrativa del siglo XXI en Bolivia construye este espectro nacional, se produce desde la experiencia individual y reafirma la naturaleza ambigua, fantasmagórica y erótica que tiene con él. Expresar no una identidad concreta, sino una híbrida, capaz de ocupar, transitar o cabalgar entre 2 espacios. Y estas sensaciones de esta nación inconclusa se convierten en un espectro que aún nos sigue acompañando. Gracias. Penúltimo grupo, por favor. Hola, hola.
Bueno, nosotros titulamos a nuestra exposición Los cuentos del siglo XXI, una narrativa de las emociones y de la subjetividad a causa de la internalización del poder. Dentro del siglo XX en Bolivia sucedieron distintos hechos violentos, como la Guerra del Chaco, la Revolución de 1952 o las distintas dictaduras. Judith Butler afirma que, abro cita, el poder, que en un principio aparece como externo, presionado sobre el sujeto, presionando al sujeto a la subordinación, asume una forma psíquica que constituye la identidad del sujeto. Fin de cita. Entonces, el poder, en el siglo XX, aparecería como externo al sujeto con el Estado en el caso boliviano. Los escritores fueron intervenidos por esta coyuntura social y construirían, principalmente, una narración en tercera persona y personajes de los cuales no se privilegian sus emociones y su subjetividad, por lo cual la narración estaría centrada en los hechos. Esto se revertiría en el siglo XXI, donde, como menciona Judith Butler, la subordinación asume una forma psíquica, o sea, una forma en la subjetividad del sujeto. Si bien es innegable que las emociones formaban parte de los cuentos del siglo XX, estas pasaban a un segundo plano o giraban en torno a los sucesos relatados en los cuentos. Esto se revertiría en los cuentos del siglo XXI, donde el eje central serían las emociones y la subjetividad de los personajes sin dejar totalmente de lado los hechos, como se verá en Relájese de Guillermo Ruiz Plaza o Aventuras del pequeño niño blasfemo de Wilmer Urrelo Sartre. En ese sentido, cabe preguntarse por qué ocurre esta transición entre los dos periodos. Nuestra propuesta y posible respuesta a la pregunta sería que esta fuerte presencia de las emociones en los cuentos del siglo XXI se da porque ahora el poder ya no aparece como externo al sujeto, sino que se internaliza, razón por la cual en los cuentos del siglo XXI hay mayor presencia de las emociones y la subjetividad del personaje. Ignacio Sánchez Prado registra que los estudios culturales latinoamericanos tendrían un nuevo enfoque en el estudio de la cultura. Este nuevo enfoque se daría a partir del acercamiento afectivo hacia ella. El nuevo acercamiento se daría después de dos giros dentro de los estudios. El primero sería el lingüístico, el segundo sería el cultural y el actual sería lo que los anglosajones denominarían como el giro afectivo. Este giro se caracterizaría por brindar una nueva perspectiva posible de estudio a partir de las emociones con las que se podrían estudiar tanto las obras de la actualidad como las anteriores. La emoción, definida por Sarah Ahmed, sería una sensación ante un estímulo, ya sea exterior al individuo o originado en su interior, un recuerdo, por ejemplo, y también con un carácter intencional porque siempre estaría dirigido a un objeto. Además de que las emociones no serían algo expresamente individual, sino generados por un constructo social, como Sarah Ahmed demuestra con el ejemplo de la niña y el oso. Una niña se encuentra con un oso del cual huye. Este temor tendría dos orígenes: que la niña ante el estímulo del oso haya sentido miedo, es decir, sintió miedo a raíz del primer encuentro con el oso, o que ya tenía previamente una imagen del oso al que temer. Por lo tanto, su emoción estuvo mediada y fue parte de una construcción social y no una reacción instintiva. En ese sentido, teniendo esto en cuenta, se analizarán los dos cuentos propuestos del siglo XX y el par propuesto del siglo XXI. En el siglo XX, los cuentos, como ya se mencionaba antes, serán La Chingola de Vasco Piazzo y Hay un grito en tu silencio de César Bermúdez Gómez. Y del siglo XXI serán Relájese de Guillermo Ruiz Plaza y Aventuras del pequeño niño blasfemo de Wilmer Urrelo Sartre. En La Chingola se narra el encuentro en una fiesta de un grupo de hombres, los Caifanes, donde está el pollo, y un grupo de mujeres, entre ellas la protagonista, La Chingola. Los hombres quieren tener relaciones sexuales, a lo que varias acceden y otras se niegan. Al final, La Chingola desprecia al poli y se marcha. En el cuento, la narración es en tercera persona, y también externa, lo cual establece un distanciamiento del personaje. La narración está orientada a las acciones de los grupos de los hombres y mujeres para caracterizar a los personajes, la compra de drogas y los movimientos de las mujeres. Se describen las emociones de forma secundaria y pasiva y solo para justificar la acción. Por lo tanto, no constituyen el hilo conductor del cuento. Hay un grito en tu silencio de César Bermúdez Gómez, narra la búsqueda de una madre
a su hijo capturado por ser parte de un grupo opositor al gobierno. La búsqueda concluye, pero con la trágica revelación: mataron a Adalberto lanzándolo desde un avión al lago Titicaca. En este cuento, si bien las emociones no son el tema principal de la narración, sí están presentes, pero de manera más implícita y por eso menos intensa. En el cuento no se dice, por ejemplo, que Mel estaba triste, sino que llora. No se describe que se encontraba angustiada, sino simplemente que tenía palpitaciones o su respiración se aceleraba. Las acciones, en ese sentido, no retratan una emoción con mayor intensidad. El narrador, a su vez, está en tercera persona y se posiciona por encima de Imelda, la madre de Adalberto, por lo que en la narración se privilegian los hechos y no así las emociones. En los cuentos del siglo XXI, a diferencia del XX, las emociones y la subjetividad del personaje están más presentes. En las aventuras del pequeño niño blasfemo se narra la historia de un niño y su primera comunión, el cual se muestra rebelde a la doctrina católica, a la vez que tiene mucho temor de ser abusado por un cura debido a la insinuación del mismo, y que ese recuerdo lo marca de por vida. En el cuento se da un movimiento entre el relato entre primera y tercera persona, para hacerle un relato personal de interpretación al lector de mirada crítica y también para narrar la historia desde la perspectiva del niño. La narración se construye a partir de la subjetividad del niño orientada en sus emociones. Por ejemplo, el miedo que siente ante el cura. Esta emoción de aprensión se siente en todo el texto, donde casi no hay acciones por parte del cura. Y los personajes están construidos a partir de dichas emociones y de la subjetividad del propio niño. Relájese, de Guillermo Ruiz Plaza, narra el paso de Daniela, una boliviana residente en Francia, por un aeropuerto, donde la detienen por una inspección, donde la desnudan y sin que le insertaron una jeringa en la vagina. En este cuento, las emociones forman una parte importante. Los dos primeros párrafos del cuento son descripciones de cómo se siente Daniela respecto a su vuelta a Francia y su estancia en Bolivia. Si bien en el momento de la inspección la narración se enfoca en los hechos, aún las emociones perduran. Además, el narrador, que está en tercera persona, se introduce en la subjetividad de la protagonista, ya que es a través de ella que conocemos cómo se siente Daniela. En ese sentido, el narrador se pone al nivel del personaje y es a partir de ahí que se construye la narración. En los cuentos del siglo XX, la preponderancia del narrador en tercera persona y por encima de los personajes es mayor, como ocurre en los dos cuentos presentados. Esto cambiaría en los cuentos del siglo XXI, donde el narrador está en primera persona o en tercera, pero involucrado en la subjetividad del personaje para describir sus emociones. Sus emociones como se observó en los cuentos del siglo XXI. En ese sentido nos preguntamos por qué ocurre esto. Pregunta que se intentó responder desde los términos de Judith Butler. El poder se ejerce y aplica desde el interior del sujeto y ya no desde un poder externo, razón por la cual los cuentos del siglo XXI presentarían con mucho mayor énfasis las emociones y la subjetividad del personaje a través de los narradores. Gracias. Gracias. Vamos a ingresar a la última exposición, también 5 o 6 minutos, y finalmente los comentarios. La otra mujer. Primero que nada, distinguir entre ser simple y simplificante. Simple tiene que ver con reducir o ser reducido a lo esencial, mientras que la simplificación es usualmente parte de una maniobra en alguna lucha por el poder. Las simplificaciones sirven a quien las hace. La mayoría de los líderes políticos simplifican, mientras que aquellos que no tienen poder reaccionan simplemente a lo que ocurre. Con frecuencia hay un abismo entre ambas actitudes. Con estas palabras abre John Berger, el escritor y crítico de arte inglés, de quien sus compatriotas dirían les enseñó a mirar, su ensayo sobre las fotografías de Ahlam Shibli, artista que fotografió a palestinos descendientes de beduinos que se habían alistado en el ejército israelí por varias complejas razones, y que como resultado son rechazados por su comunidad. Ser simple o simplificar. Estableciendo claridad sobre la diferencia, quiero presentar algunas preguntas. En el cuento Yuku, que forma parte de la colección Para comerte mejor 2015 de Giovanna Rivero y la novela corta La
su forma, su alcance y sus limitaciones, y lo que todo esto nos dice de la escritura de sus autoras y lo que ellas configuran y reproducen, será el centro a donde dirigiré mis cuestionamientos. Para referirme a esta otra mujer, podría elegir dentro un abanico: la india, la indígena, la nativa, la chola, la campesina, etc. Sin embargo, elijo llamar a esta otra mujer india, pues mi entendimiento del término va más allá del desprecio y se mueve hacia la resignificación. Me concentraré entonces en la representación de esta otra mujer. Quiero hacer un recorrido a través de estos dos relatos, poniendo atención a la representación de las indias que aparecen en ellos. En Yuku, Lena es una niña mojeña que muere por el ataque de un vampiro. Se la presenta como parte de un grupo. Un día me dijo que había soñado conmigo, que yo sabía de qué se trataba su sueño. No indagué. Uno nunca sabe el tipo de tretas que usan los nativos para meterse donde no los llaman. Lena es un personaje importante. En el cuento es, después de todo, la causa de la ruina del narrador protagonista. Se nos dice de ella: los ojos negros y la sonrisa de dientes con sierra terminaron de convencerme de sus salvajes intuiciones. La niña no buscaba ninguna otra información que la que ya poseía sobre mí. Se dice también porque ella entera estaba cubierta por una piel resistente, asperezas de niña que la protegían como si ella fuese dos. Una para atender a los clientes de la pensión y otra que era solo una luz tenue y salvaje buscándome en el camino de tierra. A pesar de la prosa poética que describe a Lena, no sabemos nada de su interior, casi como si no tuviera uno, y ese vacío fuese natural. Lena es simplificada, Lena no siente, y aunque es suspicaz, como nos dice el duque, la única que supo darse cuenta de lo que me carcomía fue la niña, la hija de la cocinera. No sabemos cómo se da cuenta, ni lo que siente, menos si piensa. Es evidente que un personaje secundario quizá no debería presentar un mundo interior, no es necesario. Puede ser incluso un estilo, una manera de narrar, pero me pregunto si esta falta de orbe psíquico es una casualidad o si dice algo más. Están además las otras indias del cuento. No me sorprende reconocer a la cocinera entre el gentío. La disculpo. El rostro moreno sobreexpuesto al sol y a la tristeza ni siquiera gesticula. Está allí porque tiene que estar. El vampiro habla de la madre de Lena, el estereotipo de la india con piel bronce, que es la máxima expresión de la melancolía y de la parquedad, hace su entrada y se repite. Que salga el maldito, grita alguien de la turba. Es una voz aguda de mujer. La cocinera permanece quieta en silencio, dignísima en la tragedia. A ratos me entra la duda si ella estaba enterada. Me parece importante marcar lo que entiendo por estereotipo, y para eso citaré a la doctora en Filosofía e Historia de la Literatura, Karin Westenberg. El término estereotipo, sociológicamente hablando, significa la imagen abstracta que surge cuando se hace un molde de las cualidades de ciertos individuos y luego se los aplica a otros individuos dentro del mismo grupo, profesión, nacionalidad, raza, sexo, etc. A pesar que el molde, el modelo, no tenga mucho que ver con esos otros individuos. En este sentido, tanto Lena como su madre son un ejemplar de un grupo, ejemplares sin individualidad. Lo mismo sucede con la india que trabaja para el duque. Una muchacha de mojos viene a casa 3 veces por semana para lavar y planchar. Es una artista almidonando los cuellos. Como la madre, esta india tampoco tiene nombre, y su aparición contribuye a reforzar el estereotipo ya establecido. Claro, es posible que todo lo que Rivero hace sea mostrar un mundo que es como es, donde unos tienen voz y otros no, donde unos hacen lo que hacen y otros lo que les toca. Y también es posible que estas categorías se hayan naturalizado al punto en el que no nos sorprende y menos incomoda que sea la india la que habite y refuerce el estereotipo. En la novela de Vitute, El jardín de Nora, de 1998, aparece Eusebia, la india sirvienta de Nora. Nora solo omitía a Eusebia, y había días en los que pasaban juntas la tarde entera conversando, no se sabe de qué. Cuando Eusebia y Nora conversan, por interminables horas al parecer, tenemos una oportunidad para saber qué dice, qué piensa, pero no se nos dice lo que sea de lo que hayan hablado. Hay un vacío. Se podría argumentar que no es necesario conocer más a Eusebia, que no forma parte de la trama de la novela. A esto comento y pregunto. Las únicas presencias que, a pesar de participar de diálogos y acción dentro del relato que no tienen mundo interior, son el jardinero Aymara y Eusebia, la sirvienta Aymara.
¿Se puede leer algo en esta construcción? ¿Se debe? Además, ¿es así en todos los lugares donde esta otra mujer es retratada? Esta presencia es siempre instrumental, carente de psicología, incapaz de ofrecer una perspectiva. El nombre de Eusebia aparece 13 veces en toda la novela. La primera cuando Nora, la protagonista, la llama para preguntarle dónde se había encerrado el suyo. Y de ahí en más, Eusebia es representada como traductora, la que charla e incluso aconseja y acomoda sillas. Pero a pesar de que se nos dice que habla y aconseja, no la conocemos. Es una especie de receptáculo de lo que se cree de la mujer aymara que trabaja como sirvienta. Debemos asumir que es una muestra de este lugar común que por lo menos aquí la escritora no se molesta en mirar. El mundo indio y quienes lo conforman es un estereotipo en el cosmos de Nora. Al jardinero aymara se lo describe físicamente y se menciona que lleva la noche de los tiempos en la mirada. ¿Se lo romantiza? ¿Se lo idealiza acaso? El indio no es más que la energía telúrica de los Andes y todo lo que ésta evoque. Tanto en el cuento como en la novela, los protagonistas son el extranjero que se encuentra con una tierra y con quienes la habitan. Son el centro ordenador cuyos pensamientos más íntimos, y en especial en el caso de Nora, cuyos miedos y aprehensiones conocemos en detalle. En ambos textos poco o nada sabemos de los residentes del espacio que cobija el relato, a pesar de ser ellos quienes están en casa. Sé que al momento de construir o leer un texto literario, el protagonismo que señalo puede ser tomado como anecdótico, sin valor frente a la noble tarea de hacer literatura. Lo menciono porque me genera otras preguntas. ¿Se podría inferir que estas escritoras no le dan una interioridad a las indias que describen porque ignoran que podría existir en esa interioridad? Esto revela por lo menos dos cosas. Una, que se asume que ese interior es tan distinto del otro, aquel parido por Occidente, el blanco, el humano por excelencia, y que es un total desconocido. Y la otra, si aceptamos que estas plumas de mujeres pueden no conocer genuinamente este otro mundo, en un país como Bolivia, donde ese otro es mayoría, ¿es realmente su narrativa representacional? La representación, como sabemos, lleva las bondades de la potencia, de los matices y la narración. Como diría Hannah Arendt, revela el significado sin cometer el error de definirlo. Todas estamos hechas de historia, todos amamos las historias en todos los medios que la tecnología nos ofrece, y de forma simultánea la representación lleva consigo la posibilidad de violencia. El filósofo y doctor en literatura Sergio Rojas dice: existe en la literatura una tensión que se hace manifiesta en el tratamiento de la violencia, la tensión entre escritura y representación. Cuando la India existe en la escritura de mujeres bolivianas como no más que un cliché acabado, la escritura puede no referirse a la violencia, pero la encarna. Las indias en estos escritos son simplificadas a la manera en la que señala Berger, no tienen emociones. Quiero tomar las ideas de Grimes y de Saussure en su escrito Literatura, Emoción y Expresividad, y también las de la escritora anglo-australiana de ascendencia pakistaní, figura de la fenomenología queer, Sara Ahmed. Los primeros revisan las emociones como actitudes dentro de las narrativas. Los personajes hacen, generan acción y cosas con sus emociones, dan cuenta de sí, muestran quiénes son, cómo es su relación con los otros y con su mundo. A través de las emociones, además de relacionarse, conocen. Entendidas de esta manera, las emociones adquieren el valor del proceso de conocimiento, el valor de construcción del mundo, valor que las indias de los relatos citados no poseen, valor del que se las privan. Ahmed plantea que a través de las emociones los cuerpos alcanzan cierto valor, y como pasa con todo aquello a lo que se le atribuye valor, algunos cuerpos valen más que otros. Surge entonces una política cultural, una política económica de las emociones, y aquí se da a luz a la idea de otredad a través del agrupamiento de algunos cuerpos y la marginalización de otros. Pues nos juntamos los que sentimos el mismo miedo y nos diferenciamos de aquellos a quienes les tenemos miedo. Un gesto tan leve como el de retratar a las indias como nada más que un tópico tangencial se convierte en una política cultural, sea esta consciente o no. Los cuerpos de las indias son además cuerpos disciplinados, a quienes se les impone un orden. Lo que Foucault entiende por disciplina puede sostenerse a partir de una coerción no extrema del cuerpo, de la meticulosa atención a gestos y movimientos, también por medio del
cambio del cuerpo controlado, de la organización que le es propia y por último, por la alteración de la modalidad, es decir, la coerción constante de los procesos. Estas dinámicas hacen posible el control total del cuerpo, aseguran la sujeción, pero sobre todo garantizan la imposición de una relación en la que frente al poder el cuerpo objeto es dócil y útil. En las narraciones observadas, los cuerpos de las indias se presentan como el dócil cuerpo que sirve para completar el relato, no son sujetos. ¿Qué sucede cuando en un tiempo en el que la representación es entendida como instrumento de las reivindicaciones de minorías políticas, las mujeres, los negros y los oprimidos de todas latitudes, la forma en la que las importantes plumas de mujeres bolivianas muestran a estas otras mujeres mantiene y consolida su cosificación? Existe un cambio en esa representación del siglo XIX al XX o al XXI. El arte, para hacerse arte, debería ir más allá de la representación, de las ideas paradigmáticas y del juicio. Debería apuntar a crear pensamiento y a pensar creación en términos que, si bien separan sobre cognición e intelecto, dan sus pasos gracias a la presencia de los afectos. El arte se mueve y conmueve por ellos. Si somos capaces de amar a Emma Bovary, a Lady Macbeth y a Doña Bárbara, deberíamos ser capaces de retratar con amor a las indias. Creo que existe un vacío abismal que nos mira de frente, en silencio todavía, y tiene rostro de mujer india. En el orbe que es la literatura de la mano de mujeres bolivianas, más allá de su representación, la pluma de la mujer india no se conoce. Me he preguntado por este vacío silente, y una forma distinta viene a responder. La escritura femenina, no escrita por mujeres, escritura india y femenina en todos los aspectos, entendiendo femenina como la energía que lleva consigo los principios de horizontalidad, repetición, mutabilidad, circularidad, receptividad, imaginación, ferocidad y creación. Esa escritura femenina sigue existiendo hoy solo en los tejidos. Tal vez sean las indias las que vengan a teñir la escritura alfabética de la simple, potente y diversa trama del textil. Muchas gracias. Vamos a concluir muy rápidamente hasta las 6 de la tarde o 6 y un par de minutos esta mesa con el comentario que le he pedido a la doctora Velázquez haga a estas presentaciones de los estudiantes del Seminario de Teoría Literaria de la carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Son estudiantes de tercer año. Y creo que señalar esto es importante. Buenas tardes a todos y a todas. Bonito verlos, aunque como se ven puros enmascarados, es como ciencia ficción saber si hay alguien conocido detrás. Primero felicito a todos los que han participado, los y las que han participado. Soy testigo de que han hecho un enorme esfuerzo de lectura, de interpretación y de presencia hoy día. Yo quiero solamente mencionar 4 puntos que me han quedado pensando y que tal vez más que comentarios sean una larga pregunta. Verónica Herber, una escritora y artista visual mexicana, el año pasado en un congreso sobre narrativas mexicanas decía que le había alegrado mucho por fin darse cuenta que la tía más conservadora de todas las artes, la literatura, por fin no le quedaba otra que despeinarse y morir, que había parecido una enorme felicidad para ella que por fin la literatura se muera un poquito. Esa aseveración de Verónica Herber me pareció, además de provocativa y simpática, por supuesto, llevarme a la pregunta: ¿por qué decía que la literatura era la más conservadora de las tías? Y después, ¿por qué la literatura, a diferencia de las artes visuales y las performáticas, había podido seguir en el siglo XXI como si siguiera en el XX? Esa pregunta hoy me ha resonado, parece, los trabajos que hemos escuchado, cuando se busca, por ejemplo, responder si hay continuidad en la literatura boliviana del siglo XX al XXI, lo que supone primero que pensamos que por cambio de siglo cambiará también alguna otra cosa, ¿no? Es válido para nuestro país
preguntar si el cambio de siglo implicó también un cambio de escritura, de noción de autor, de noción de literatura y de lector. Me parece en ese sentido muy provocadora la consigna que les da el doctor Guillermo Mariaca a sus estudiantes, proponiéndoles analizar la antología del cuento que Manuel Vargas Llosa para la BBB. Me parece sintomático y provocador en la consigna, digo, porque Manuel Vargas hace un ejercicio de antología, yo diría, profundamente nostálgico. Manuel Vargas quiere encontrar cuentos y los encuentra, quiere encontrar tramas, personajes y representaciones y las encuentra, y quiere poder todavía leer cuentos, como lo ha hecho durante muchos siglos en un abanico de siglos, y me he vuelto milenario, hermano, en varios años, como un especialista del género. Entonces, estamos ante una antología, yo diría, de profundo criterio nostálgico de valores, que precisamente se alejan de lo que propone Verónica Gerber. Aquí no hay ninguna literatura que quiera morir o que se la deje morir. Todo lo contrario, se buscan y se encuentran cuentos que parecen confirmar continuidades. La segunda pregunta a la que me lleva a esto es, lo decía un poco Guillermo al introducir hoy día la mesa, ¿será que leyendo estos cuentos podemos saber algo de lo que pasa hoy en la narrativa boliviana, en la narrativa latinoamericana, en la narrativa del siglo XXI? ¿Será que Bolivia todavía puede ser leída como un síntoma de lo que pasa allá? ¿O será siempre su contrapunto? Aquí no pasan esas cosas. O su excepcionalidad. Aquí pasan, pero de otra manera. Y si pasan igual, serán nuestros escritores que están precisamente como migrantes en el mundo fuera del país. 3. ¿Con qué criterios leer un nuevo corpus? O buscar en el nuevo corpus la confirmación de las viejas lecturas. Criterios como identidad, representación, realismo, lo urbano y lo rural, lo nacional, son criterios que han sido ampliamente trabajados por la literatura y por la crítica literaria del siglo XX. ¿Serán pertinentes para el siglo XXI? ¿Serán renovables sus perspectivas? ¿Serán capaces de ponerse a prueba? ¿Será fácil hablar de realismo que continúa en la literatura boliviana o habrá que por fin pensar más bien en términos de la vuelta de lo real, que no es lo mismo que un realismo? Los productos o las lecturas, ¿cuál de las dos está hoy en continuidades? Tal vez ambas. Curiosas omisiones de la antología explican también curiosos lapsos en las lecturas. El hecho de que no estén escritores que sí son altamente rupturistas, que se niegan a escribir cuentos y que no quieren hablar ni de tramas ni de personajes, y que lejos de creer en su capacidad de representar personajes marginados o no, subalternos o no, reniegan de la posibilidad representativa de la literatura, explica por qué ciertas categorías como las que he mencionado han sido usadas por los críticos hoy en día en esta mesa. Finalmente, dice Sergio Rojas, a quien citó Sharon también, filósofo que yo también lo sigo y me parece muy interesante lo que piensa del siglo XXI, que esta violencia puede ser temática o puede ser también que no estemos estetizando violencias, sino cometiendo violencias en nuestras escrituras y, por qué no, en nuestras lecturas. ¿Será que desde estas lecturas dejamos morir a la literatura en su conservadurismo o será que le pedimos que agonice largamente para que nosotros la podamos seguir leyendo? Yo, como Sergio Rojas, felicito a los lectores en su esfuerzo, pero me rindo a la voluntad de no entender la literatura del siglo XXI y me parece más regia así que a ver si acaba de morir y entonces la podemos ver vivir de otra manera. Felicitaciones a todos los de la mesa. Esos afanes refundacionales llegarán, espero, en la celebración del Bicentenario, si es que alguna vez llegamos al Bicentenario. Muchas gracias. Reitero que esta mesa estaba prevista concluir a las 6 de la tarde. Hemos concluido un par de minutos después, porque hemos comenzado media hora después. Entonces, a los miembros de la